Hola amados, ¿cómo están? Espero que muy bien. La verdad los hemos extrañado muchísimo y anhelamos poder vernos pronto. Pero mientras que eso no pasa, les animo a que podamos estar pendientes de los pequeños detalles y de las cosas que está haciendo el Señor. Sé que hemos estado viviendo un tiempo difícil y hay muchas cosas que en nuestra perspectiva humana no entendemos. Pero no dejemos confiar en papá porque Él tiene planes y promesas para cada uno de nosotros. Quiero regalarles un versículo que me ha acompañado en este tiempo, es mi versículo favorito, porque hemos vivido muchísima ansiedad. He escuchado que hay muchas personas que han experimentado ansiedad, yo lo he vivido, y hemos permitido que vengan pensamientos negativos a nuestra mente, y si le damos cabida, nos saca de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Se los voy a leer, espero que sea de gran bendición como lo ha sido para mi vida. Es Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estemos pasando por lo que estemos pasando ahorita, confiemos en el Señor. No pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino pongamos la mirada todos los días en Él, y dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, y así podemos concentrarnos y pegarnos al plan de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Quiero orar para dar inicio a este día. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada domingo que nos regalas, Señor, y aunque es de manera diferente, sabemos que tú tienes un plan perfecto y que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y anhelamos y oramos para que tú nos enseñes a confiar en ti cada día. Bendigo a mi familia, bendigo a la iglesia, te bendigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Disfruten mucho. Salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres Rey, conquistador, Cristo, oh Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te amo, Cristo, oh, oh,
y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay hombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay hombre más alto que tú, más alto que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay hombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay hombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amados, bendiciones. Para mí es un placer estar en este día con ustedes, traer este mensaje. Es una gran responsabilidad pararme en este altar y es un honor para mí ser instrumento de Dios en este día para llevar su palabra. Quiero iniciar orando para dar inicio a lo que será esta corta palabra de lo que he estado estudiando en estos días. Señor, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Te doy gracias por permitirme estar en este lugar, Señor, por permitirme ser instrumento en tus manos, Señor, para lo que tú quieres hacer en este día. Te pido, Señor, que cada persona que se conecte, que cada persona que pueda estar escuchando esta palabra, Señor, logre conectarse más que conmigo, contigo, Señor. Que seas tú el centro de esta reunión, Señor, de este día, de este momento, y que sea tu palabra, Señor, quebrantando los corazones, y que sea tu palabra, Señor, hablando a cada persona que nos está escuchando. Te entrego mi vida, entrego mi voz, entrego mi mente, Señor, para que seas tú guiándome, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, de verdad que es un placer para mí, como lo dije hace un momento, estar en este lugar, y vamos de lleno a la palabra de Dios. Mi intención con este mensaje es que pueda salir de esta reunión, de esta transmisión, amando un poco más al Señor. Realmente lo que quiero es que puedas ver esta perspectiva y que te puedas acercar más al Señor. Hoy estaremos viendo una serie de pasajes que me han llamado mucho la atención, y como les dije, la meta es salir de este lugar o salir de esta transmisión amando un poco más a Dios. Quise colocarle un nombre a este mensaje y quizás puede ser Jesús venció. Y a veces vemos y hemos escuchado muchas veces Jesús venció, escuchamos y cantamos canciones de que Jesús ha vencido, pero en canciones el pensar que Jesús venció y ver a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo, hay guerras, estamos atravesando una pandemia mundial que nos tiene a todos encerrados desde hace más de un año, y vemos con el simple hecho de asomarnos por la ventana que hay caos, que hay desigualdad, que hay maldad en la calle, y aún así creemos que Jesús venció. Jesús venció o Jesús ganó si vemos un sistema político que realmente no es nada adecuado para el tiempo que estamos viviendo. Vemos las noticias y hay caos, vemos las redes sociales y hay noticias desagradables, violaciones. Vemos una serie de cosas que realmente nos hace pensar, Jesús venció. Y wow, es increíble porque hemos escuchado tantas veces eso, pero quizás a ti te ha pasado como me pasó a mí, que yo conocí al Señor por medio de mi mamá, de mi madre, y no había tenido un encuentro personal con Dios sino hasta cuando ya fui grande o mayor. Y ver este tipo de mensajes es creer porque los demás creyeron, pero realmente creo por mi propia cuenta, realmente creo por mi propia voluntad. Hoy vamos a entender un poco más las Escrituras, vamos a leer Mateo 21 del 12 en adelante. Dice de esta manera, el título es Jesús despeja el templo. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y esto es súper interesante porque aquí vemos un Jesús totalmente diferente al que vemos en una película de Navidad o totalmente diferente al que vemos en un pesebre. Aquí vemos un Jesús
furioso, vemos un Jesús que se molestó, vemos un Jesús que agarró y arrojó las mesas de las personas que trabajaban en el templo, vemos un Jesús que lanzó las palomas, vemos un Jesús que lanzó las monedas al piso, vemos un Jesús realmente molesto. ¿Pero por qué estaba molesto Jesús? Dice aquí, mi casa será llamada casa de oración. Este debería ser un lugar donde la gente llegaría a acercarse a mí, no hacer lo que estaban haciendo. Entonces es increíble pensar y ver a un Jesús molesto lanzando todo para el piso. Ustedes se pueden imaginar esto conmigo. Jesús llega al templo y arroja todo y lanza todo. ¿Ve? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y arroja todo para el piso, lanza, le da golpe a la gente porque creo que creó hasta un chuco, una correa y empezó a golpear a las personas de la rabia que sentía. Pero ustedes quieren saber por qué era esa rabia que sentía. Aquí lo dice clarito. O sea, este debería ser el lugar donde la gente llegaría para acercarse a mí. En esa época, para entrar al templo, la gente tenía que estar libre de pecado. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo hago para estar libre de pecado? Porque todos los días quizás pecamos. Tú te puedes imaginar a un padre de familia con 4 o 5 hijos que tenga que comprar animales para que todos puedan transferir sus pecados, transferir lo que han hecho a un animal para poder entrar a la presencia de Dios. Yo creo que eso fue lo que más le molestó al Señor. Y quizás hoy no se ve reflejado en un mercado con una mesa llena de personas vendiendo animales para sacrificio o personas cambiando dinero. Pero ¿qué es lo que hoy día se obstaculiza para que tú entres a la presencia de Dios? ¿Será que hay un problema muy grande? ¿Será una enfermedad? ¿Será el coronavirus? ¿Serán las deudas? ¿Qué es lo que hoy día se está interponiendo para que tú entres a la presencia de Dios? Para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios. ¿Ah? Hay algo que se interpone entre nosotros y es ahí donde empieza la molestia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, al ver en el mercado que había un obstáculo para que las personas pudieran entrar a la presencia del Señor, Él arroja todo al piso. En esa época, para poder entrar al templo, las personas tenían que pagar un animal, hacían el rito del sacrificio para poder expiar sus pecados y poder llegar a la presencia de Dios. Pero ¿cuánto le podía durar eso? ¿Cuánto tiempo podía durar ese sacrificio que hizo? 2, 3, 4 horas para volver a pecar, para volver a pensar en algo indebido, para volver a decir algo en sus corazones que no le agradara al Señor. Incluso la moneda con la que se pagaba en el templo tenía que ser una moneda especial. Por eso es que estaban las casas de cambio o las mesas de cambio. Tenía que ser una moneda especial. Ahí no se aceptaba una moneda con ningún tipo de imagen, con ningún tipo de logotipo. Tenía que ser una moneda especial para entrar y pagar en el templo. Así que Jesús ve todo esto que está sucediendo y siente dolor en su corazón, molestia, y actúa de la manera como actuó, quizás para muchos agrediendo, o quizás para muchos teniendo esta actitud de arrojar todo al piso. Pero Jesús se molesta porque se da cuenta que entre el pueblo y su presencia hay un obstáculo. Hay algo que se interpone para que tú y yo lleguemos, o para que en ese momento las personas llegaran a la presencia de Dios. Y vuelvo y repito, ¿cuál es ese obstáculo que hoy se interpone entre tú y el Señor? Quizás por muchos años en mi vida se interponía o tenía un obstáculo que era quizás la pornografía, quizás las mujeres, quizás, qué sé yo, o sea, tantas cosas que pude haber hecho para no estar en la presencia de Dios. Con esto Jesús nos está diciendo 2 cosas. Que ese sistema estaba a punto de llegar a su fin. Y tú me dices, ¿cómo que estaba a punto de llegar a su fin? Sí, ¿por qué? Porque Él iba a seguir o iba a dar el siguiente paso, que era entregar su vida por ti y por mí. Para poder romper un sistema corrupto, para poder romper esos yugos que ataban a las personas que venían desde lejos
a poder pagar sacrificio para poder encontrarse con su Creador. Hoy día, gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y eso era lo que le molestaba al Señor. Pero el Señor no está molesto contigo ni conmigo. Está molesto con esa culpa que estamos llevando, que estamos cargando, que nos impide acercarnos al Señor. Pero aún en medio de esa molestia, Él permite que nosotros nos acerquemos voluntariamente para limpiarnos, para darnos una nueva oportunidad cada día. Pero Jesús nos llama la atención y nos dice: ¡hey! Deja esos pensamientos, porque esos pensamientos te alejan de mi presencia. Hermanos, muchas veces ese sentido de culpa, esos pensamientos que nos hacen sentir avergonzados, nos están alejando de la presencia del Señor. Y mira lo que dice este pasaje más abajo, el versículo 14 en adelante, dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben al Señor, Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oye lo que estos niños están diciendo? Sí, les contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dice: a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza. Luego de eso regresó a Betania, donde pasó la noche. ¿Qué pasa después que Jesús lanzó las mesas al piso, que las palomas estaban volando, que los animales estaban corriendo por todos lados, que el dinero caía al piso? Hubo un rompimiento, porque inmediatamente los cojos y los paralíticos pudieron pasar, pudieron tener un acceso directo a la presencia del Señor, y el Señor de una manera milagrosa los sanó. ¿Sabes qué? Antes, para que un cojo o para que un paralítico pudiera entrar al templo, era imposible. En otros pasajes leemos que ellos llegaban hasta cierto punto del templo porque era imposible, era prohibido que un cojo o un paralítico pudiera acercarse al templo. Y aquí vemos que con este acto de nuestro Señor Jesucristo hubo ese rompimiento. Inmediatamente hubo un acceso directo de las personas que estaban enfermas, de las personas que sentían que se estaban muriendo, y el Señor Jesús, con su infinito amor, pudo sanarlos a todos. Y aún así, los religiosos de esa época, en vez de alegrarse por lo que estaban viendo, por los milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo, hicieron lo que mejor saben hacer: empezaron a criticar, empezaron a murmurar, empezaron a cuestionar lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Sabes algo? Cuando quitamos la distracción de nuestras vidas, el Señor empieza a hacer una obra increíble en nosotros. El Señor empieza a obrar de una manera especial, a obrar en nuestros corazones de una manera sobrenatural, y empieza a haber un cambio genuino en nuestra vida. Empieza a haber un cambio genuino en nuestros corazones. Jesús le ganó al sistema que nos demandaba, que nos obligaba, que teníamos que simplemente pagar sacrificio para poder entrar a la presencia de Dios, que nos decía que no éramos suficientemente buenos para poder acercarnos a Dios. Y yo no sé qué es lo que el día de hoy te puede estar distrayendo, o qué es lo que el día de hoy te puede estar separando de la presencia de Dios, pero quiero decirte que el Señor derribó un sistema, derribó toda muralla para que hubiera libre acceso, para que tú entres a la presencia del Señor, para que tú y yo entremos a la presencia y podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y quizás ustedes dirán: está bien, Dani, Jesús derribó las cosas en el templo, pero las volvieron a armar. Claro, obviamente, ese era su negocio, pero Jesús fue un paso más. Jesús no simplemente se quedó con eso que había pasado en el templo, sino que Él va más allá. Él va más allá y vence el pecado. En Romanos 6, 5 y 11 dice de la siguiente manera: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado,
Pues cuando morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios en medio de Cristo Jesús. Jesús fue a atacar la raíz del pecado. Eso quiere decir que no necesitamos pagar más en la puerta de un templo o en la puerta de alguna congregación para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó la deuda más grande por ti y por mí. Jesús le ganó al pecado y a la muerte. Porque las palabras nos enseñan que la paga del pecado es la muerte. Y si Jesús venció la muerte, también venció el pecado. Y quizás usted me dice, Dani, ¿eso quiere decir que más nunca voy a pecar? Quizás sí, quizás sí. Quizás vamos a pecar, quizás vamos a ser débiles en algún momento de nuestra vida, quizás vamos a caer, pero ahí tenemos a nuestro Maestro, ahí tenemos a nuestro Salvador, que con el simple hecho de acercarnos con un corazón humillado delante de Él, Él podrá sanarnos, transformarnos. Él tiene amor para transformar cualquier vida y su poder transforma y quita cualquier pecado que podamos estar atravesando. Jesús le ganó el pecado y a la muerte. Aún en el momento de la muerte, Jesús estaba regalando vida. Aún en ese momento, en la cruz del Calvario, Jesús estaba regalando vida. Porque la persona que estaba a su lado era un delincuente, era un asesino, quizás había robado, quizás había matado. Y aún así, en medio de la muerte, Jesús le estaba regalando vida a esa persona. Porque esa persona creyó en Jesús. Creyó que estaban crucificando a una persona justa, al único Rey de Reyes. Creyó inmediatamente en Él y Jesús le otorgó vida. Le regaló vida aún en medio de su muerte. Qué increíble es nuestro Dios. Qué increíble es nuestro Dios. Eso quiere decir que tenemos esperanza porque nuestra antigua naturaleza pecaminosa murió con Cristo en la cruz del Calvario. Fue crucificada junto al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Y eso quiere decir que no somos amados porque somos perfectos. No, eso quiere decir que somos amados porque fuimos adoptados por el Dios perfecto. Y Él va perfeccionando en nosotros cada día su obra. Porque Dios, la obra que empieza en ti y en mí, Él la perfecciona. Si ustedes ven años atrás su propia vida, pueden ver un largo testimonio de la obra que ha hecho Jesús en ustedes. En estos días estaba revisando las fotos de mi esposa y yo que estábamos de aniversario de bodas y pude ver y pude compartir con mi esposa y nos reíamos y vimos la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque realmente con una simple fotografía puedes ver el cambio que hay en ti. Con una simple fotografía del pasado puedes ver el cambio y la obra que el Señor ha hecho en ti. Y estoy muy agradecido porque creo que ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, ha sido bueno conmigo y con mi familia. Y jamás me cansaré de decirle gracias por la obra que estás haciendo en mi vida. Jamás me cansaré de decirle, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Segunda de Pedro 3:8 nos dice la siguiente. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¡Wow! Ahí vemos un Dios misericordioso que día a día está dispuesto a
que te acerques a Él para transformar tu vida, para salvarte, para limpiar ese pecado, para limpiar tu vida, para darte esperanza en medio de esta crisis, en medio de este caos, en medio de lo que estás atravesando día a día. Y aunque puedas ver que a tu alrededor todavía hay pecado y que quizás tú también cometes pecado de vez en cuando, te aseguro que Jesús venció el pecado. Al vencer la muerte, también venció el pecado. Y Jesús no solamente venció el pecado, también venció la culpa. Sí, Jesús le ganó a la culpa. Quizás muchos nos hemos sentido culpables o hemos tenido vergüenza por algo que hicimos, por algún pensamiento, por algún pecado que cometimos hace muchos años. Y esos pensamientos día a día nos hacen luchar, luchamos y queremos que eso cambie, que todo a nuestro alrededor o a nuestro entorno cambie, porque eso nos persigue, esa culpa cada día nos hace sentir indignos de poder acercarnos al Señor. Pero te digo, Jesús venció la culpa y Él no está pendiente de eso que tú hiciste. Él no está pendiente del pecado que tú hiciste. Jesús lo que está esperando es que tú y yo, si cometemos algún error, vengamos a su presencia y con un corazón humillado le podamos decir: Señor, perdónanos, fui débil, y te aseguro que Él te va a perdonar. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros a veces? Que quizás tuvimos un mal pensamiento, quizás pecamos, quizás hicimos algo indebido y nos da vergüenza acercarnos al Señor y creemos que de esa manera el Señor se le va a olvidar. Entonces resulta que al no acercarnos a Dios nos estamos alejando. Al no acercarnos cada día nos vamos alejando. Y cuando vengamos a ver, ya no nos va a importar si pecamos o no pecamos, porque vamos a estar tan confundidos y tan cegados que ya va a ser demasiado tarde. Por eso te animo que si estás pasando por una situación donde sientes culpa, donde sientes remordimiento, donde sientes que el Señor se va a poner bravo si te acercas a Él, no creas esa mentira. Eso es una mentira del diablo. Jesús venció la culpa. Te aseguro que cuando tú te acercas al Señor, el Señor te va a abrazar. Te va a abrazar y te va a decir: hijo, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto en reconocer que te habías equivocado? Amados, el Señor está ahí. Simplemente está esperando por ti y por mí. Romanos 8:1 nos dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Si pertenecemos a Jesús, no importa lo que haya salido de nuestra boca, no importa que hayamos cometido algún pecado, no importa que hayamos hecho algo malo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Dios. Esto no quiere decir que tengo licencia o libre acceso para pecar. Esto no quiere decir que puedo pecar las veces que me dé la gana. No, para nada. Pero ya no hay condenación para los que aman a Dios. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Dios. Él derribó las mesas que impedían acercarnos a Él. Y mira lo que nos enseña Colosenses 2:11 al 17. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante a un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y quiero que presten atención desde el versículo 14 en adelante. Dice: Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman y lo que beben. Y el 17 dice esto:
pues esa regla son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Así que Jesús venció la culpa. Y si alguien viene a señalarte tu culpa o tu error o algún pecado que cometiste, tú señálale la cruz. Sí, señálale la cruz y dile, ahí quedó anulado mi pecado. Allí quedó anulado mi antigua vida. Yo hoy vivo una vida nueva porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dios puede usarme a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de lo que hice. Dios, en su infinita misericordia, puede usarte a ti y a mí para extender su reino, para darle gloria a su nombre. Jesús venció el sistema. Jesús venció la culpa. Jesús venció el pecado. Si Jesús venció todo eso, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? Ganó la autoridad de todo. Mira lo que nos enseña Filipenses 2, del 6 al 9. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo o de siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz del Calvario como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y por eso Jesús ganó y tiene toda la autoridad, porque venció al pecado, venció la culpa, venció el sistema. No hay nadie como Él, no hay nadie por encima de Él. Y sabes que la palabra de Dios nos dice que ese Cristo vive en ti y en mí. Cuando venga el pecado, cuando venga la angustia, cuando vengan los problemas, muéstrale la cruz, muéstrale que eres hijo de Dios, muéstrale que tienes libre acceso a la presencia de Dios. Él tiene toda la autoridad sobre ti y sobre mí. Así que cuando vengan esas circunstancias a nuestras vidas, podemos decirle a todo nuestro entorno, Jesús ganó. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres ejemplo para nosotros. Gracias porque venciste el pecado. Gracias porque venciste un sistema. Gracias porque venciste la culpa, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos libre acceso a tu presencia. Podemos venir a tu presencia todos los días sin tener que hacer un sacrificio, sin tener que pagar. Puedo tener libertad para comunicarme contigo, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que esta palabra pueda quedar arraigada en nuestros corazones, Señor, y que cuando vengan esos pensamientos de culpa, cuando venga esa mentira de que no puedo acercarme a ti, Señor, podamos ver y podemos recordar, Señor, que tú venciste la culpa y que tú no estás molesto por lo que nosotros hayamos hecho, que tú nos estás esperando con los brazos abiertos, que tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Padre, Señor. Y el buen Padre recibe a sus hijos con los brazos abiertos, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga.